El poder más efectivo no siempre es el que se muestra. A veces el poder real es el que actúa en silencio, el que no se anuncia, el que no deja huellas visibles, pero cambia comportamientos, percepciones y decisiones a escala global. Rusia comprendió esto con una claridad que incomoda. En un mundo obsesionado con la fuerza militar visible, Rusia desarrolló una estrategia distinta: influir sin disparar un arma, moldeando el entorno internacional desde la información, la cultura, la percepción y la diplomacia estratégica. No se trata de conquistar territorios, sino de condicionar realidades. Rusia no intenta convencer al mundo de que tiene razón. Intenta que el mundo dude de que alguien más la tenga. Esta lógica define toda su estrategia de influencia moderna. La historia rusa es clave para entender este enfoque. A lo largo de los siglos, Rusia ha vivido invasiones, cercos, colapsos internos y presiones externas constantes. De esa experiencia surge una visión del poder profundamente defensiva, pero también profundamente estratégica. Para Rusia, sobrevivir siempre ha sido más importante que agradar. En el ámbito de los medios de comunicación, Rusia desarrolló plataformas internacionales como RT y Sputnik no como simples canales informativos, sino como instrumentos de contrapeso narrativo. Estos medios no buscan dominar el flujo informativo global, sino cuestionar su legitimidad. La estrategia es sutil pero eficaz: presentar versiones alternativas de los hechos, enfatizar contradicciones en los discursos occidentales y resaltar fallas del sistema internacional liderado por otras potencias. No es necesario que el espectador crea completamente esa versión. Basta con que deje de confiar plenamente en la versión dominante. En la era digital, la verdad compite en un mercado saturado. Rusia entendió que en ese mercado sembrar duda puede ser más rentable que imponer certezas. Esta forma de propaganda no se presenta como propaganda. Se disfraza de análisis crítico, de debate, de pluralidad informativa. El mensaje implícito no es "Rusia tiene razón", sino "nadie dice toda la verdad". Ese mensaje es corrosivo y extremadamente poderoso. La propaganda rusa moderna también cumple una función interna. Refuerza la narrativa de un país asediado, resistente y soberano frente a presiones externas. Esta narrativa no solo consolida apoyo interno, sino que justifica acciones internacionales desde una lógica defensiva. En el plano cultural, Rusia no compite en volumen ni en omnipresencia. No exporta masivamente entretenimiento global. Su influencia cultural opera de otra manera, como referente ideológico alternativo. Rusia proyecta valores como tradición, continuidad histórica, identidad nacional y resistencia frente a lo que percibe como homogenización cultural. Este discurso encuentra resonancia en sociedades que sienten que la globalización ha erosionado sus estructuras sociales o culturales. La cultura rusa se presenta como una afirmación de soberanía. No busca ser universal, sino ser coherente consigo misma. Y en un mundo fragmentado, esa coherencia resulta atractiva para ciertos sectores. En el terreno de Internet, Rusia actúa con precisión quirúrgica. No controla las grandes plataformas, pero ha demostrado una notable capacidad para operar dentro de ellas. Su estrategia no se basa en crear grandes narrativas nuevas, sino en intervenir conversaciones existentes. Rusia identifica tensiones sociales, políticas o culturales en otras sociedades y las amplifica. Polarización política, desconfianza institucional, conflictos identitarios. No necesita inventarlos, solo necesita darles visibilidad, volumen y persistencia. Este tipo de influencia no siempre es visible ni atribuible. Se mimetiza con la opinión pública legítima, y esa ambigüedad es parte central de su eficacia. Cuando no se puede distinguir claramente entre influencia externa y dinámica interna, la respuesta se vuelve compleja. En geopolítica, la ambigüedad es una forma de poder. Las operaciones de influencia digital rusas no buscan control total. Buscan desgaste. Fatigar a las sociedades, erosionar consensos, ralentizar procesos de toma de decisiones. Un sistema dividido toma menos decisiones firmes, y eso beneficia a quien observa desde fuera. En cuanto a las alianzas políticas, Rusia adopta un enfoque pragmático. No lidera grandes bloques ideológicos globales, pero construye relaciones estratégicas basadas en intereses concretos. Energía, seguridad, respaldo diplomático y cooperación militar son las monedas de cambio.
Rusia se posiciona como un actor dispuesto a dialogar con gobiernos que se sienten presionados o marginados por el sistema internacional dominante. Esto le otorga influencia en regiones donde otros actores han perdido credibilidad o flexibilidad. A diferencia de modelos basados en normas universales, Rusia ofrece no intervención ideológica. No exige reformas internas ni alineamientos culturales. Este enfoque resulta atractivo para gobiernos que priorizan estabilidad y soberanía sobre integración global. La diplomacia rusa se basa en la negociación dura, el cálculo estratégico y la permanencia. No promete prosperidad inmediata, promete respaldo. Esta forma de influencia tiene ventajas claras, pero también límites evidentes. La estrategia rusa es altamente efectiva para bloquear, cuestionar y debilitar estructuras existentes. Sin embargo, construir sistemas alternativos estables es un desafío mayor. La influencia basada en la duda puede paralizar, pero no siempre inspira. Puede deslegitimar, pero no siempre cohesionar. Rusia lo sabe. Y aún así, continúa apostando por este modelo porque responde a su realidad histórica, geográfica y política. Rusia no busca liderar el mundo. Busca impedir que el mundo sea liderado sin tenerla en cuenta. Ese es el núcleo de su poder sin armas. En un escenario internacional donde la información se ha convertido en campo de batalla, Rusia actúa como un actor disruptivo, incómodo y estratégico. No necesita ser amado. Necesita ser temido, respetado y considerado. Y mientras el debate global se centra en misiles, ejércitos y sanciones, una parte fundamental del poder ruso sigue operando lejos del ruido, moldeando percepciones, condicionando decisiones y alterando equilibrios sin un solo disparo. Para los Estados Unidos, la forma más efectiva de poder es aquella que no parece poder. Ese país entendió esta lógica mucho antes de que el término poder blando existiera. Mientras otros países buscaban imponer su influencia mediante la fuerza o la coerción directa, Estados Unidos aprendió a hacerlo de una manera mucho más sutil, haciendo que el mundo quiera parecerse a él. Esta es la base de su influencia global, sin disparar un arma. Millones de personas en todo el mundo defienden intereses estadounidenses sin darse cuenta de que lo están haciendo. Estados Unidos no domina únicamente por su economía o su ejército. Domina porque su visión del mundo se ha convertido para muchos en el marco mental desde el cual se interpreta la realidad. Y ese tipo de poder es profundamente difícil de desafiar. La influencia estadounidense comienza en los medios de comunicación. Durante décadas, agencias de noticias, cadenas de televisión y plataformas informativas con sede en Estados Unidos han definido la agenda global. No necesariamente diciendo qué pensar, sino estableciendo sobre qué pensar. Cuando ocurre un evento internacional importante, la primera narrativa que se consume globalmente suele pasar por filtros editoriales, analíticos y culturales vinculados a Estados Unidos o a sus aliados. Incluso los medios que se oponen a esta visión suelen reaccionar frente a ella, lo que refuerza su centralidad. Este fenómeno no es accidental. Estados Unidos invirtió durante generaciones en construir credibilidad mediática, redes de corresponsales globales y estándares profesionales que, con el tiempo, se volvieron referencia. El resultado es un ecosistema donde la narrativa estadounidense no siempre es aceptada, pero casi siempre es considerada. Incluso cuando Estados Unidos pierde influencia política en una región, su narrativa suele seguir dominando el debate. En términos de propaganda, Estados Unidos rara vez utiliza el término de forma abierta. Prefiere hablar de promoción de valores, diplomacia pública o defensa del orden internacional. Conceptos como democracia, libertad de expresión, derechos humanos y libre mercado funcionan como instrumentos de legitimación global. Este enfoque tiene una ventaja clave. Se presenta como universal, no como nacional. Cuando Estados Unidos promueve estos valores, no lo hace explícitamente en su nombre, sino en nombre de principios supuestamente compartidos por toda la humanidad. Esto no significa que no existan contradicciones entre discurso y práctica. Existen y son ampliamente señaladas, pero incluso esas críticas suelen formularse dentro del mismo marco conceptual promovido por Estados Unidos, lo que demuestra la profundidad de su influencia. La cultura es quizás el instrumento más poderoso del poder blando estadounidense. Hollywood, la música, el deporte, las series,
Las plataformas de streaming y la cultura digital han construido una narrativa global donde Estados Unidos es omnipresente. No se trata solo de entretenimiento, se trata de valores normalizados: individualismo, movilidad social, éxito personal, rebeldía controlada, libertad de elección. Estos conceptos se integran de manera tan natural en los contenidos culturales que dejan de percibirse como ideología. Estados Unidos no obliga al mundo a consumir su cultura. El mundo la consume voluntariamente. Y eso convierte a la cultura en una herramienta de influencia extremadamente eficaz. Cuando una cultura se vuelve aspiracional, se vuelve política sin parecerlo. En Internet, la influencia estadounidense es estructural. Las principales plataformas digitales del mundo, redes sociales, motores de búsqueda, servicios de streaming, sistemas operativos, tienen origen en Estados Unidos. Esto no implica control directo del contenido, pero sí control sobre la infraestructura. Quien controla la infraestructura define las reglas del juego. Algoritmos, políticas de moderación, estándares tecnológicos y modelos de negocio influyen directamente en qué información circula, cómo se amplifica y qué se invisibiliza. Aunque estas empresas operan de manera privada, lo hacen dentro de un marco legal, cultural y político estadounidense. Esto genera una influencia indirecta, pero constante, sobre el ecosistema digital global. Además, el idioma inglés, impulsado históricamente por el poder económico y cultural estadounidense, funciona como lengua franca del Internet. Esto refuerza la centralidad de contenidos producidos o filtrados desde entornos angloparlantes. En el ámbito de las alianzas políticas, Estados Unidos ha construido una red sin precedentes. No se trata solo de acuerdos militares, sino de sistemas institucionales complejos, organizaciones multilaterales, tratados económicos, mecanismos financieros y marcos regulatorios. Estas alianzas funcionan como multiplicadores de influencia. Los países aliados adaptan políticas internas, marcos legales y estrategias exteriores para alinearse con el sistema liderado por Estados Unidos. Esto crea una influencia que se reproduce a sí misma. A diferencia de modelos basados en imposición directa, el liderazgo estadounidense se presenta como cooperación. Y aunque esta cooperación no está exenta de tensiones, sigue siendo percibida por muchos como la opción más estable. Estados Unidos no necesita estar presente en cada decisión. Su sistema ya lo está. Sin embargo, esta forma de influencia también enfrenta desafíos: la sobreexposición cultural, la percepción de doble estándar y el surgimiento de actores alternativos han generado resistencia en diversas regiones del mundo. Pero aquí aparece uno de los rasgos más importantes del poder estadounidense: su capacidad de adaptación narrativa. Estados Unidos ajusta discursos, redefine prioridades y reconfigura alianzas para mantener relevancia. Cuando una narrativa pierde fuerza, se reformula. Cuando un valor se desgasta, se reinterpreta. Esta flexibilidad le permite seguir influyendo incluso en contextos adversos. Estados Unidos no influye solo porque sea poderoso. Influye porque define lo que se considera normal, deseable y posible. Ese es su verdadero poder sin armas. En un mundo donde la influencia ya no se mide solo en territorio, sino en percepción, cultura e información, Estados Unidos sigue siendo un actor central. No porque controle todo, sino porque su modelo está profundamente integrado en la estructura global. Y la pregunta que todos nos hacemos: en un mundo donde el poder ya no se impone con ejércitos, sino con ideas, narrativas y percepciones, ¿qué país está influyendo más en la mente global sin disparar un solo arma?